Ya, ok, ya. Gorka, entonces ya empezamos apenas, hay buen grupo, ¿no? No hay ningún Ajá, problema, no hay ningún problema, ya. no hay ningún Sí, problema. es Pues bien, importante. vamos a ver cómo es. Buenas, todos bienvenidos. Es importante. Dígame, Gandhi. No, no, tranquilo, tranquilo. Esperemos que se conecten las personas un poquito más adelante y ya. ¿Cómo están a todos? ¿Cómo ha pasado? Hola, Benjamín, que te veo. Ya te has conectado, mucho gusto. Gracias, Gandhi. Buenas tardes con todos. Vamos a esperar a que se nos vayan uniendo más colegas para dar inicio a este webinar, que todavía, imagínate, todavía no es la hora de inicio y ya tenemos casi 20 personas ya en la sala. Normalmente empezamos con puntualidad, no tan londinense, pero más o menos. Esperamos unos 3, 4 minutos para empezar siempre, para tener una sala más o menos completa. Excelente. Muy bien. Esperamos unos 3 minutitos más. A las Sí, seis por y tres, favor. 6:04, iniciamos. 24, 63, iniciamos. Sí, vamos a esperar que las personas se nos vayan uniendo, porque sí tenemos un buen grupo de personas que se inscribieron pues a la charla, entonces yo creo que hay que darles ese espacio para que se vayan uniendo, pues y lógicamente ir resolviendo todas esas inquietudes al respecto, ¿no? Que es muy importante. Ajá. Me voy a desconectar un ratito la cámara, me disculpa. Iniciativa. Como les va, amigos, todos los que están conectados, exactamente 2 minutitos para dar oportunidad a que sigan conectando más personas. Ya estamos con una sala más o menos nutrida, así que vamos a esperar unos minutos más para dar. Gracias. Muy bien, Gandhi, si me permites compartir la pantalla. Bueno, sí tengo aquí. Sí tengo aquí cómo hacerlo. Bueno, creo que sí se ve. Bueno, amigos, quiero dar la más bienvenida a un webinar más que organizamos de nuestra comunidad, de nuestro clúster. Esta vez, pues, que creo que era necesario un tema importante. Nos viene un poquito de problemas
No sé si me pueden confirmar si me están escuchando adecuadamente. Gandhi, Gandhi, se está cortando. si no tienes buena señal, creo que es mejor que quites la cámara para que pueda haber una mayor señal de banda. No, no se escucha, la verdad. Ahí me escuchan mejor, qué pena, pido mil disculpas, qué pena, ¿qué pasó? Mucho mejor, Gandhi. Ya, bueno, me da mucha pena que haya tenido este problema, pero vamos a hablar sobre seguridad dado el nuevo acuerdo ministerial que sacó el Ministerio de Trabajo. Entonces, nos hemos contactado con un gran aliado de constructores positivos, como es Safety, a través de Gorka aquí, y que venirá a darnos una charla magistral sobre tan importante para el sector construcción. Así que solamente quiero darles la más bienvenida, agradecerte, Gorka, por haber aceptado esta charla, esta reunión, y básicamente quisiera pues simplemente dar ciertos lineamientos para esta reunión. Como es una reunión por ley de protección de datos, pues yo entiendo que quienes están en esta sala están aceptando las condiciones de que este webinar está siendo grabado y será pues publicado a través de los canales de constructores positivos y obviamente difundido, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a proceder. Voy a dar paso a Gorka para que haga las presentaciones, caso de su empresa, de quiénes son y todo, y vamos adelante con este webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Adelante, Gorka, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecerles por su presencia en este webinar. La finalidad principal de esta reunión es poder entender un poco resumido el nuevo Acuerdo Ministerial 122. El Acuerdo Ministerial 122 viene a sustituir al antiguo Reglamento de Seguridad y Salud de la Construcción y Obras Públicas 174, el cual, bueno, pues ha buscado un poco modernizar el contenido que tenía este Acuerdo 174 del 2008, y lo que está haciendo es modernizarlo y alinearse con las técnicas y pautas internacionales de seguridad y salud en el trabajo. Esta es un poco la finalidad de este nuevo Acuerdo Ministerial 122. Entonces, bueno, pues voy a ir explicando poco a poco. Quiero comentarles antes de iniciar que este webinar pues es un tiempo muy reducido. Hemos intentado hacer una pequeña, un resumen de las causas más principales o de los temas más principales que entiendo que todos nos preocupan y que me gustaría que quedara lo más claro posible, pero dentro del tiempo que vamos a tener, bueno, pues está bastante resumido. Yo lo que les invito a todos es que cuando tengan un rato puedan ir revisando el propio acuerdo ministerial. Se lee fácilmente, es muy comprensible y bueno, pues vamos a iniciar para ir explicando un poquito las pautas, ¿no? Vamos a ver si me hace caso este elemento. No puedo pasar. Vamos a ver, un segundito, por favor, porque ya saben que los problemas del directo. Vamos a volver a subir la presentación. Vamos a ver. Vamos a ventana. No entiendo por qué no me deja pasar de página. Vamos a ver. Ahora no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, Gorka, no Gorka, estamos mirando. Cuando compartas la pantalla, creo que tienes que escoger compartir Ahora sí están viendo, todas las ¿verdad? ventanas, ¿ya? Ahora sí, ¿verdad? Ya, perfecto, muy bien. Bueno, seguridad de la construcción bajo el Acuerdo Ministerial 122 del 2025, claves para proteger proyectos y equipos. En el nuevo reglamento de seguridad
para la construcción de obras públicas moderniza los estándares del anterior Acuerdo Ministerial 174. No sé si todos ustedes conocían profundamente este Reglamento de Seguridad 174. Yo personalmente sí, era bastante ambiguo y la ventaja que vamos a tener ahora con el Acuerdo Ministerial 122 es que es bastante más claro y explícito en lo que nos exige, ¿no? En nuestras obligaciones y responsabilidades. Esta charla va a revisar los principales cambios con énfasis en la prevención, la protección colectiva y la gestión proactiva de los riesgos, que es uno de los temas que más énfasis se hace en este acuerdo ministerial. Uno de los principales es la incorporación de lineamientos para nuevas tecnologías de construcción que vienen dándose a medida que va avanzando el sector, vienen nuevas prácticas y habla un poquito de este tema, ¿no? De la incorporación de nuevos lineamientos. Va a fortalecer el tema de las protecciones colectivas, el uso de barandillas, redes y plataformas de trabajo. Hace un énfasis bastante importante en el liderazgo y la cultura preventiva. Es decir, ahora vamos a tener una figura vamos a necesitar unas figuras, en base a lo que dice este acuerdo, que sea un líder de seguridad y salud en el trabajo. Ya no solo permanecer o tener en nuestra plantilla un responsable de seguridad, sino que vamos a tener que designarle tareas de líder y de seguimiento de todos los procesos en materia de seguridad y salud, ¿sí? También la evaluación y el control de los contratistas va a ser mucho más riguroso, en el cual se va a incluir se debería incluir una especie de control de contratistas, ya que dentro de este acuerdo ministerial tenemos una parte de responsabilidad solidaria que es muy clara y que nos invita a tener un mayor conocimiento de nuestros colaboradores de obra. Ya no es suficiente con contratar empresas que nos ayuden como subcontratistas a ejecutar nuestro edificio, sino que vamos a tener que asegurarnos de que estos colaboradores, estas contratistas con las que participemos, cumplen a rajatabla todo lo establecido en el acuerdo 122, al igual que nuestras propias empresas, ya que de no hacerlo tenemos una responsabilidad solidaria en caso de que se produzcan accidentes. ¿Qué significa esto? Que ya es importante asegurarnos antes de colaborar con estos contratistas de que están cumpliendo los mismos parámetros establecidos en este reglamento, ¿sí? También habla de reportes digitales obligatorios de incidentes graves y mortales. Una de las nuevas novedades de este acuerdo ministerial, estuve hablando anteriormente con el señor Luis Romero, que es un ingeniero de seguridad de eminencia en Ecuador, y lo que me comentaba este señor es que una de las partes que más le gustaban a él era la inclusión de este reporte, de estos reportes. En Europa, en las obras de construcción, hay una figura que se llama libro de incidencias. El libro de incidencias nos sirve para llevar una bitácora diaria en las cuales se van a establecer todos los cumplimientos en materia de seguridad y salud que se producen en la obra. No solo los Gorka, está silenciado el micrófono. Benjamín me parece que tiene una pregunta también. No se te escucha, Gorka, está silenciado. ¿Quiere decir que llevo hablando todo este rato y nadie me ha escuchado? No, sí te No, escuchamos un buen solamente los rato. últimos segundos. ¿Sí me están escuchando ahora? Al momento te escuchamos, Lorca. Sí, Gorka, Benjamín tiene una pregunta. Está levantado la mano. Gracias. Perdón, una sola aclaración. Sí, perdón, ¿no te... ¿Sí me escuchas? Sí. Ya, te decía que más que una pregunta es una aclaración. Según la norma que estás especificando, el Acuerdo Ministerial 2025-122, si no me equivoco, especifica que el líder debe tener una certificación profesional, ya no es solamente una persona que haya recibido la capacitación en seguridad y seguridad ocupacional, sino que debe ser un ingeniero en salud y seguridad ocupacional o un profesional de la rama que tenga una especialización en salud y seguridad ocupacional. ¿Es así o estoy equivocado? Sí, me permite responder, Gorka, por favor. Adelante. Buenas noches a todos. Soy Patricia Chicaiza. Bueno, yo tengo experiencia en el tema de construcción durante varios años.
Este tema estaba ya especificado anteriormente, lamentablemente por el tema de la no verificación del organismo de control y también la falta de criterio muchas veces de las empresas o de la responsabilidad que conlleva el hecho de la contratación de este técnico. Se contrataba a cualquier persona para esta función. Sin embargo, ahora, desde que salió el decreto 255 el año anterior, ya se especifica claramente que el técnico de seguridad debe ser un profesional con formación de tercer nivel en el área de seguridad y salud ocupacional o de cuarto nivel con especialización en el área de seguridad y salud ocupacional para las empresas que son de alto riesgo. En el caso de la construcción, pues vamos a ver que la construcción es una de las empresas con mayor riesgo dentro en el ámbito de todas las industrias y a nivel mundial y también aquí en el Ecuador. Entonces, la exigencia ya viene desde el 255. Ahora aquí se ratifica el tema del profesional en seguridad, porque lamentablemente antes, por este tema de las leyes y un tema político también inclusive, se manejaban solamente estas responsabilidades bajo un técnico de tercer nivel. Entonces, muchas veces esto se llegó a prostituir porque se firmaban los reglamentos incluso por contadores, sin quitarle la importancia que estas profesiones tienen, pero es lo mismo que un ingeniero agrónomo fuese a construir una obra civil, cuando hay un profesional para cada área. Entonces, por eso es que se especificó muchísimo más de este tema en el reglamento actualizado en el 255 y ahora también en el 174 ya está especificado que el profesional tiene que ser con formación en seguridad y salud ocupacional en tercer nivel, es decir, un ingeniero en seguridad, o para el cuarto nivel pues ya tiene que ser una maestría en seguridad y salud, que de hecho en el CENESID existe un listado de las profesiones que están realizadas para hacer seguridad y salud. ¿Responde a su pregunta? Hola, buenas noches. Tengo Gracias. entendido que con esto del cambio del nuevo acuerdo ministerial dan un plazo de 18 meses para la regularización. Entendí la parte de que de los certificados de prevención de riesgos laborales. ¿Aplica también para los técnicos de seguridad? ¿Dan ese plazo o está con vigencia del 255? Sí, existe este plazo, me parece que es de 2 años el plazo que está estipulado. Sin embargo, para las empresas de alto riesgo, nosotros no deberíamos dar ese plazo, porque a no ser que exista un profesional con mucha experiencia, que ya esté estudiando el tema de seguridad, que pueda demostrar que está en formación, porque si es que ahorita empezamos de la nada y cogemos un profesional de tercer nivel recién a aprender el tema de seguridad, estamos actuando en contra de lo que queremos hacer, que es prevención. Entonces, si bien es cierto, la normativa lo permite, pero es para profesionales que ya tengan experiencia, es para profesionales que ya hayan estado en ejecución de la labor, no para profesionales nuevos. Ok. Sí, le preguntaba porque en mi caso, en la empresa donde trabajo, tenemos unos técnicos que trabajan en obras y tienen años de experiencia, solamente que no tienen el título de cuarto nivel. Son ingenieros industriales, pero no tienen el título como tal, pero tienen ya más de 5 años de experiencia en el área. Sí. Entonces, por eso le consultaba. Sí, existe el plazo determinado por la ley en donde que pueden sacar su especialización o su maestría, que de hecho ahora una maestría se saca en 1 año, entonces por eso es que el plazo también es reducido. Ok. Si les parece, continuamos con la presentación. Sigamos entonces. Como les estaba indicando, no sé hasta qué punto me han escuchado, pero básicamente lo último que comenté es la lámina número 3, la evaluación y control de contratistas más riguroso. Los colaboradores, debido a la responsabilidad solidaria, deben de tener un control acerca de sus socios a la hora de ejecutar los proyectos. El reporte digital obligatorio de incidentes graves y mortales se ha establecido como obligatorio. Va a haber una nueva figura dentro de los proyectos en los cuales la llamada figura que en Europa se llama libro de incidencias.
Básicamente vamos a tener que crear una bitácora, va a tener que haber una bitácora dentro de cada obra en el cual se establezcan y se haga un seguimiento a todas las medidas de seguridad que se tomen en el proyecto, accidentes, incidentes y aportaciones de los propios contratistas para fomentar la prevención y la seguridad dentro de los proyectos. Por último, la integración con el SUD para verificación documental automática. ¿Sí? No sé si al respecto de esto del SUD, Patricia, ¿nos puedes aportar algo más? Sí, anteriormente, bueno, hasta el año pasado se realizaba únicamente un registro que no es obligatorio al Sistema General de Riesgos del Trabajo. Lamentablemente no es obligatorio desde que se eliminó el SART, que era el Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo, que digo lamentablemente porque en realidad esta auditoría hizo crecer mucho el tema de seguridad y especialmente en las empresas de alto riesgo profundizó mucho el tema de prevención. Pero desde que se quitó el SART, que esto les menciono hace más o menos unos 14 años, este tema del registro se volvió voluntario. Entonces, pocas empresas realizan el reporte en el IES o lo hacen omitiendo la verdad. Entonces, si yo soy una empresa que he tenido 5 accidentes y he preferido manejarlos por fuera, pues yo en el registro simplemente coloco 0 y no me pasa nada porque no hay sanción. Sin embargo, desde mayo de este año se habilitó una pestaña en el SUD. Ustedes, si es que ingresan al SUD, tienen la oportunidad de ingresar al SUD, van a encontrar una pestaña que dice registro de accidentabilidad. Entonces, ahora esa pestaña es obligatoria. Se registra del 1 al 31 de diciembre y tienen que registrar ahí el porcentaje de accidentabilidad, de la tasa de riesgo, yo supongo, porque no hay un formato todavía específico que se pueda visualizar, pero entiendo que tienen que registrarse la tasa de riesgo que sale del porcentaje de la frecuencia y de la gravedad de los accidentes. Entonces, de esto obviamente lo puede calcular solamente un técnico competente en el área. No es un dato como en riesgos del trabajo que se reportaba como un número vacío, como he tenido un accidente, 5 accidentes, sino aquí ya se reportan porcentajes de indicadores. Entonces, esta pestaña está habilitada. Ahorita puedes ingresar a la pestaña, pero te sale una nota que dice que va a estar el ingreso a partir del 1 al 31 de diciembre. Es algo nuevo que se ata con todo este reglamento y con toda la gestión que hace el técnico en las obras de construcción y en todas las empresas. Excelente, Patricia, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. La accidentabilidad por sectores productivos, de acuerdo con los datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la construcción representa un 29% de los accidentes laborales registrados, agricultura 17%, industria manufacturera el 22%, transporte y almacenamiento 11% y servicios y comercios un 8%. Por lo tanto, esto es algo que ya sabíamos todos, la construcción sigue siendo el sector con mayor tasa de mortalidad laboral debido a las caídas en altura, atrapamientos y electrocuciones principalmente, ¿no? Según los datos del IES, la construcción se mantiene entre los sectores con mayor índice de siniestrabilidad y dentro de la propia construcción están repartidos de la siguiente manera. Las principales causas de accidentes son las caídas en altura fundamentalmente. Como podrán comprobar, el porcentaje es altísimo. Un 42% de los accidentes mortales que se producen en la obra son por caídas en altura. El 21% representa los atrapamientos entre estructuras o maquinaria. El 15% contactos eléctricos, 12 golpes con objetos o herramientas y el otro 10% sobre esfuerzos o manipulación de cargas. Por lo tanto, podemos determinar que los trabajos en altura son los trabajos en andamios, en cubiertas, trabajos en alturas en definitiva, excavaciones y encofrados, operaciones de maquinaria e instalaciones eléctricas son las fuentes principales de los accidentes mortales en la construcción. Lo que intenta un poquito este acuerdo ministerial 122 es enfocarse en estos índices, ¿no? Intentar minimizarlos de la mejor manera. ¿Cómo? Bueno, pues básicamente se ha incluido en la página 63, en el capítulo número 8, un artículo completo que se llama protección colectiva, que bueno, el reglamento, como les decía antes, es bastante extenso, tiene como 70 páginas, pero cada uno podemos ir a verificar nuestras dudas, porque está bastante bien explicado. Con respecto a la protección colectiva, que es algo que no existía antes, les puedo comentar. O sea, existía la mención a la protección colectiva en el Reglamento de Seguridad de la Construcción, pero era bastante ambiguo y no especificaba claramente cómo aplicarlo. Entonces, ahora sí tenemos en este capítulo 8, pues varios artículos que nos expresan claramente cómo tenemos que aplicar esta técnica de protección colectiva.
Del 45, por ejemplo, artículo 45 dice que la protección colectiva prevalece sobre la protección individual. Normalmente venía siendo al revés, veníamos dándole prioridad al EPP, también motivado porque dentro del sector en los últimos 20 años, pues, bueno, digamos que en los últimos 10 años se ha ido introduciendo estas técnicas de protección colectiva a través de distintas empresas. Y ahora, ya que tenemos la manera de poder aplicarlas, pues ahora se están exigiendo de forma obligatoria en este acuerdo ministerial, ¿ya? Estas barandillas, bueno, estas protecciones colectivas están distribuidas en distintos tipos. No quiero extenderme mucho en este tema, no quiero que esto parezca un webinar comercial para vender un producto, pero básicamente habla de barandillas que tienen que cumplir norma nacional o internacional. La norma nacional al respecto de la instalación de protección colectiva no existe, por eso tenemos que acogernos a las normas internacionales que existen. Estas están elaboradas y regidas por el ente regulador AENOR y bueno, pues hay un tipo de norma para prácticamente para cada tipo de protección. Por lo tanto, tenemos que tener una persona competente dentro de nuestras empresas que sepan orientarnos hacia dónde tenemos que ir para poder cumplir con estos requerimientos, ¿no? Aquí habla de barandillas con altura mínima de 90 centímetros y rodapié obligatorio, redes de seguridad en áreas con riesgo de caída. Estas redes de seguridad en áreas con riesgo de caída son desde en escaleras, como en ductos de ascensor, como en perímetros de la losa, que es la zona normalmente más amplia donde se realizan trabajos en altura, por eso son imprescindibles. La inclusión de cubiertas temporales. Cubiertas temporales se está refiriendo a protecciones que eviten la caída de materiales en los exteriores del edificio, ¿no? Cubiertas, edificio o cualquier infraestructura. Cubiertas temporales y protecciones contra proyección de materiales, es decir, marquesinas y velos antiproyecciones, ¿no? Un poquito más adelante les vamos a mostrar unas imágenes por si no tienen claro a qué nos referimos. También incluye las plataformas, habla de las plataformas de trabajo, que en este nuevo acuerdo ministerial especifica que estas tienen que ser certificadas y estar señalizadas. Es decir, estamos saliendo de las plataformas elaboradas de forma artesanal a intentar acercarnos a la elaboración de plataformas que estén calculadas por un personal cualificado dentro de nuestra empresa o dentro de la empresa que vaya a ejecutar, elaborar o utilizar este tipo de plataformas. Deben ser certificadas y señalizadas. A continuación, el control de acceso mediante permisos y rutas seguras. El tránsito dentro del proyecto tiene que ser seguro para trabajadores, visitantes y responsables, ¿no?, de cada uno de las empresas. Tiene que haber accesos y rutas seguras, es decir, que se pueda transitar por el interior de la obra sin riesgo a que suframos un accidente por caída de materiales o por caída por un ducto, etcétera, ¿no? Estas medidas buscan reducir la dependencia del elemento de protección personal y promover un diseño seguro del lugar de trabajo. Y que es una de las ventajas que tiene la protección colectiva. No depende de la voluntad del trabajador para ser eficiente, sino que depende de que los trabajadores entren dentro de su radio de acción. Por lo tanto, si dentro de nuestro área de trabajo tenemos implementadas protecciones colectivas, dependiendo de dónde transitemos, vamos a estar bajo la cobertura de estas, ¿no? Aquí les pongo unas pequeñas imágenes, espero que se entiendan bien. Estas imágenes, básicamente, en la parte superior izquierda tenemos qué es una barandilla o un balaustre. Estos barandillas y balaustres son elementos fabricados en acero que rigen norma, cumplen norma UNEN 13374. Si ustedes ponen en el buscador de su preferencia, Google o el que sea, esta UNEN 13374, pues rápidamente les va a salir la página de AENOR donde está la norma técnica que rige este tipo de instalaciones. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, pues las características se tienen que respetar, diámetros, grosores, dimensiones y tal y como dice la norma técnica, por supuesto, y su instalación está determinada por lo establecido en la norma. ¿Cómo dice la norma que tienes que colocar barandilla y balaustre para que sea eficiente? Tiene que estar embebida en la losa mediante un cartucho de PVC. Es decir, tiene que colocarse el soporte al momento de la fundición para que luego esta barandilla y balaustre sean válidos, ¿no? También habla de que tiene que incluir un rodapié, que no es ni más ni menos que una barrera en la parte inferior de esta protección
para que en el caso hipotético de que alguien ruede por el piso o pueda golpear un material que está en el piso, no caiga a niveles inferiores, ni la persona ni el material en el caso de ser golpeado. En esta imagen de la parte superior izquierda se puede ver como a modo de rodapié hay una malla amarilla que tiene 1 metro aproximadamente de altura, perdón, en este caso unos 50 centímetros, y impide pues esto que estaba comentando antes, ¿no? En la parte izquierda de la parte inferior tenemos una marquesina de acceso, que no es ni más ni menos que una estructura con un soporte en el techo lo suficientemente resistente como para que pueda parar cualquier objeto que pueda caer en esa misma vertical, ¿no? Esta marquesina la llamamos de acceso porque normalmente se instala en la entrada de las obras y estas entradas suelen estar alineadas con las fachadas, que es por donde suele caer el material. En el lado derecho vemos un velo antiproyecciones. Esto es una imagen del Banco Internacional de Ejido, del Ejido creo que es, del Parque del Ejido, al frente del Parque del Ejido. Básicamente es un ejemplo de un velo que nos permite hacer, nos permite encapsular todo el edificio para que, en este caso, que era una demolición de unos balcones y demás, pues no genere riesgo de caída de materiales ni de caída de personas. Por favor, me interrumpe si alguien tiene alguna duda, o Patricia, Wilson, hay algo que quieran añadir, por favor. Continúo con la explicación de las protecciones que hemos hablado antes. Esta que se ve en la parte superior izquierda es una protección provisional de borde, en este caso mediante una red en vez de balaustre y barandilla. ¿Por qué en esta losa no se puede poner balaustre y barandilla? Porque, como podrán comprobar, la losa todavía no está fundida. Entonces, al no estar fundida, no se puede colocar el soporte necesario para colocar la barandilla y balaustre. En estos casos se utilizan medios alternativos que también cumplen norma, como esta red tipo U. En el lado derecho, el control de las zonas de las áreas con riesgo de caída, como por ejemplo un ducto de ascensor en la parte superior derecha, y en la parte inferior tenemos una marquesina de protección peatonal, que es básicamente el mismo concepto que la marquesina de acceso. Lo que pasa es que cubre todo el área de tránsito de los peatones que puedan pasar por dentro, cerca de los límites de nuestro proyecto, para que asegurarnos que en ningún caso va a caerle materiales de desprendimiento por cualquier incidente. Adicionalmente, aquí que he mostrado algunas imágenes más, en la primera del lado izquierdo tenemos una protección con barandilla y balaustre en todos los bordes de losa con riesgo de caída. En la parte central, un sistema B anticaídas que permite tener las 3 plantas del edificio protegidas integralmente para evitar caída de materiales y de personas. Y en el lado derecho tenemos otro velo antiproyecciones con otra distribución o otra configuración distinta a la que hemos visto anteriormente. Ejemplos de medidas obligatorias que están establecidos en este Acuerdo Ministerial 122, pues fundamentalmente barandillas y barandas perimetrales en bordes de losa. Esto es muy importante, no solo los bordes de losa, sino es toda aquella zona que genere un riesgo de caída, para intentar minimizar ese porcentaje de sinestabilidad que hablábamos antes del 42%. Esto no es una estadística de Ecuador, es una de España, pero allá la estadística dice que el 80% de los accidentes mortales que se producen en una obra es por caída en altura en un ducto, en una escalera o en un perímetro de losa. Por lo tanto, estas 3 áreas tienen que estar controladas de una forma más exigente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por eso especifica aquí barandillas en bordes de losa, escaleras, plataformas e instalación según normativa, es decir, cartuchos embebidos en la losa, como les he explicado antes. Las redes de seguridad en trabajos en altura o en estructuras metálicas, siempre que haya riesgo de caída en altura, deben de estar presentes. Cubiertas, tapas y señalización también especifican el acuerdo ministerial, en aberturas, huecos o excavaciones. Esto es muy importante. La excavación normalmente la dábamos como un proceso temporal que no era muy prolongado en el tiempo, y como no hay muchos participantes en la obra, pues se obviaba un poco su protección, ¿no? Bueno, las protecciones colectivas se pueden aplicar a la excavación, y sobre todo lo que se puede aplicar en las excavaciones es la señalización de las zonas de riesgo. Esto es muy importante. Plataformas y pasarelas seguras con capacidad estructural certificada. No se puede poner cualquier elemento para salvar un desnivel, sino que tiene que tener unas características específicas que están descritas dentro de este acuerdo ministerial también. Medidas, longitudes, todo lo necesario para estas plataformas y pasarelas seguras. Y sistemas de contención y protección perimetral, que es como el caso que estamos viendo en la imagen. El sistemas de contención, estamos viendo en la imagen un edificio que ya ha sido construido en su estructura,
ya se ha levantado la mampostería y está iniciando el proceso de enlucido exterior. Bueno, pues este tipo de protecciones son necesarias porque permiten garantizar de que ningún material que se utilice en este proceso de enlucido puede salir fuera de los límites de nuestro proyecto. Pero aquí les voy a añadir algo más. Es muy común ver cómo algunos proyectos tienen el mismo concepto de protección para evitar que caiga material al exterior, pero para ello utilizan materiales no tan adecuados, como mallas yute, polisombra y otro tipo de elementos que, si bien es cierto, realizan la misma función, pero tienen dos inconvenientes fundamentales. El primero es el paso de la luz. Como podrán comprobar, los velos antiproyecciones son translúcidos, que esto es una de las ventajas que tiene. No genera un riesgo añadido por falta de iluminación en el interior del proyecto. Y en segundo lugar, es un elemento, el velo antiproyecciones, que no se rompe, ni con el viento, y tiene una capacidad de resistencia al rasgado y a las roturas muy alto. Por lo tanto, se pone una vez y no se tiene que volver a modificar. Esto con respecto a ejemplos de medidas obligatorias que hay incluidos dentro de este acuerdo ministerial 122. Y aquí, en este caso, voy a darle la palabra a los ingenieros Patricia y Wilson para que, por favor, nos ayuden continuando con la explicación. Gracias, Gorka. Bueno, básicamente, en relación al tema de protecciones colectivas, en el AM 174 se hablaba simplemente de forma general de marquesinas protectoras, redes de protección, barandas de rodapiés, cercas de señalización. Y esto, lamentablemente, se malentendía desde el tema de la construcción, porque lo que se utilizaba era el material residual que quedaba de las actividades constructivas. Al no ser una exigencia como lo es ahora, que está claramente especificado que tiene que hacerse bajo normativa, pues no existía tampoco una verificación adecuada por parte del organismo de control. En los 15 años que yo tengo de experiencia en el tema de la construcción, pues les puedo garantizar que la protección colectiva es del 50% de la gestión para una gestión adecuada, valga la redundancia, de prevención de riesgos laborales. Y es la única que en el tema específico de la construcción, que el riesgo mayor es el tema de alturas, la que elimina el riesgo de mortalidad de los trabajadores. En la empresa donde yo trabajé pues durante todo este tiempo, hace varios años este tema de los accidentes mortales era muy recurrente. Y desde el 2014 que llegamos a conocer este tema de las protecciones colectivas, gracias a una empresa que llegó de España, pues el tema de la mortalidad se eliminó totalmente. Y los accidentes graves con discapacidad también. Existen otro tipo de accidentes, pues puedes tener cortes, puedes tener golpes, pero no es la gravedad tan grande como era anteriormente con el tema de caídas de altura. Si bien es cierto, en la normativa pues te indica que el trabajo en altura está considerado a partir de 1,80, pues el tema de protecciones colectivas muchas veces se malentendía y se colocaba solamente si es que por consideración del técnico de la obra decía, no, pongamos la protección a partir de la tercera losa, porque es lo que yo pienso que se me ocurre, que quizás el trabajador, si es que se cae del primer piso, no le va a pasar nada, va a sobrevivir, del segundo piso igual. O sea, era como un criterio que era propio de su experiencia, ¿no? Pero en la legislación ya se indica que a partir de 1,80, y hemos tenido la experiencia de que trabajadores incluso a 1,50 pueden quedar con una incapacidad permanente total. Entonces es súper importante este tema y de hecho es uno de los principales cambios que se da en esta normativa, que pudiese parecer al presentar únicamente imágenes de protecciones colectivas que esta es una charla comercial, pero no es así. El hecho de presentar las imágenes específicas pues es para que todos se familiaricen, porque estoy segura de que no todos conocen el tema de este tipo de protecciones. Y que sean estas protecciones instaladas de forma adecuada y por personas que sean competentes para esta instalación. Porque muchas veces lo que hacemos... Perdona, Patricia. Perdona, Sí. Patricia, que te interrumpo en este punto. Es que esta es una clave de este asunto. Hay dos alternativas, señores, para poder implementar sistemas de protección colectiva en una obra. Solo hay dos. O bien
dentro de las propias constructoras contratamos personal cualificado para que dirija el diseño, la instalación, el mantenimiento de estas protecciones, o bien tenemos que subcontratar el servicio. Hay estas dos alternativas. Hasta ahora, como bien decía Patricia, nos regíamos por el criterio de la persona responsable o de mayor cargo dentro de la obra, ¿no? Que decía, bueno, vamos a esperar hasta la planta 3 porque hasta la planta 3 no es muy alto, y no solo eso, sino que nosotros mismos vamos a comprar nuestra protección y la vamos a instalar. Esto se puede hacer siempre y cuando se cumpla lo establecido en el acuerdo 122. ¿Qué es lo que dice? Que tiene que ser personal cualificado, demostrable, el personal que haga la instalación de estas protecciones. De nada nos sirve hacer una inversión fortísima, porque les puedo asegurar que la inversión para tener todas estas protecciones es alta, y es más, tiene que ser progresiva, porque si no es un impacto económico demasiado grande, en el caso hipotético de que las constructoras decidan hacer su propia seguridad colectiva, que es perfectamente loable y perfectamente posible, ¿no? Pero claro, es un proceso hasta poder alcanzar un nivel de seguridad que cumpla con la norma técnica. Para eso hay que conocerla. La otra alternativa es contratar empresas, que las hay, profesionales, con materiales certificados y con personal cualificado. Simplemente quería hacer esa puntualización. Patricia, continúa, por favor. Bueno, desde hace algunos años existe una ordenanza también a nivel de la ciudad de Quito. Supongo que en el resto de ciudades también existirá algo similar, pero aquí en Quito, que es donde he tenido la experiencia, pues existe una ordenanza municipal que te exige un plan de seguridad y salud previo a las actividades constructivas, que este plan de seguridad es solicitado para la aprobación de los planos y del tema de la construcción. No sé por qué, o no sé si es que existe un número determinado de metros cuadrados de construcción para que exista esta exigencia, o existiera esta exigencia antes. Sin embargo, ahora en el nuevo reglamento ya existe esto y esto instaurado. Entonces, antes de realizar una obra de construcción ya tiene que existir un plan de seguridad y salud, y este plan tiene que contener todo lo que exige este nuevo reglamento, incluido dentro del presupuesto, pues el plan de montaje, inspección y mantenimiento documentado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene que haber una planificación previa del montaje con los planos estructurales, con los planos arquitectónicos, para ver en qué áreas tienen que estar instaladas estas protecciones. Todo el tema de EPPs, todo el presupuesto de los EPPs por puesto de trabajo, es decir, tiene que existir una matriz de riesgos por puesto de trabajo para estos EPPs. Tiene que también contemplar el tema de los servicios generales para los trabajadores, todo lo que está exigido en el AM 255 y en el 196. Y también pues el tema de prohibir y sustituir las protecciones colectivas por las individuales. Todo esto tiene que estar instaurado en el plan de seguridad, tiene que existir un registro fotográfico que documente toda esta información, y tienen que haber los sustentos también de las normativas que sustenten o las certificaciones que sustenten que los equipos que vamos a utilizar son los adecuados, porque muchas veces, no quiero entrar en marcas, pero por ejemplo en los cascos podemos conseguir cascos desde $3 hasta cascos de 15, de $16. Y lamentablemente estos cascos de $3 pues son cascos de plásticos que si tú los coges, los aplastas un poco, van a ceder o se van a romper. Y muchas veces creemos que porque le vemos al trabajador con el casco amarillo ya estamos cumpliendo. Pues no, tenemos que cumplir certificaciones y normativas. Entonces, Benjamín, ¿tiene alguna pregunta? Por favor. Sí, realmente recordemos que me atrevo a decir que más del 90% del material EPP que se venden en las empresas, obviamente legalmente registradas, cumplen con la normativa legal actualizada. Entonces, también me parece un poquito desatinado decir que las constructoras compramos cascos de $3 que no cumplen con la normativa, tomando en cuenta que somos los primeros interesados en que no haya accidentes de trabajo. Entonces, perdón, ahí sí como que la exageración fue, como dicen mis albañiles, en demás en el sector. Quizás se malentendió el criterio, Benjamín. Gracias por su aclaración. Hablo en general, no hablo quizás de las constructoras establecidas, porque he tenido la experiencia de trabajar también con maestritos, o sea, los maestros que
que trabajan de forma individual y lamentablemente ellos desconocen este tema de las normativas. Si bien es cierto, ahora ya esto se ha normado y las empresas, pues ya las empresas que venden, los proveedores, ya cumplen con este tema, aún existe digamos, esta fama todavía de utilizar los equipos que no son certificados. Por eso es que hago esta aclaración. Ivonne, ¿tiene alguna Claro, es pregunta? importante, sí, perdón, es Este, importante, Benjamín, considerar que lo último que queremos es generar discordia en este sentido. Estamos hablando siempre en base a la experiencia y a circunstancias que se producen diariamente, ¿no? No podemos obviar de que, por supuesto, las constructoras en el mayor porcentaje posible cumplen con todo lo establecido, pero hay mucha construcción informal y esa construcción informal muchas veces se mezcla con la construcción controlada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí es donde pueden ocurrir estos casos en los cuales contratamos o empresas contratan contratistas, antes no tenían que tener un control exhaustivo acerca de sus subcontratistas y sí se incorporaban a obra pues personal con equipos que no cumplían la norma INEM, básicamente, que es la que tienen que cumplir todos. Ivonne, ¿tenía alguna consulta, por favor? bueno, no consulta, o sea, para complementar lo que usted estaba diciendo, actualmente sí siguen empresas que son constructoras, subcontratan la mano de obra y por ser más económicas siguen incumpliendo la normativa. Y sí siguen, y uno lo puede verificar en las obras que hay por fuera, que hay personal que todavía cargan esos cascos que venden en el comisariato y no cumplen la normativa. No quiere decir que una empresa constructora en específico lo esté incumpliendo, pero sí hay muchas personas que lo siguen cometiendo esos errores que son básicos y por eso hay tantos accidentes en el tema de la construcción. Entonces, no quiere decir que todo el mundo lo haga, pero sí hay muchas contratistas que siguen incumpliendo estos temas. Perdón, voy a generar discrepancia aquí, no es correcto. Una cosa es muchas y otra cosa es que existan unas pocas. Los informales sí incumplen y creo que estamos dando aquí una charla para las empresas formales o con quienes cumplimos con la normativa legal. Entonces, decir que muchas es muy general para el sector de la construcción. Si hablamos de muchas, hablemos en todo caso dentro del sector informal, no en este chat. Mil disculpas, pero no acepto esos comentarios. Por lo menos las empresas con las que estamos afiliados a constructores positivos no somos así. Entonces, sí solicitaría que reculen este tipo de términos cuando se refieren a muchas o a bastantes o a casi todas. De acuerdo, muy bien, queda muy claro su puntualización. Continuemos, Patricia, por favor. Sí, Gracias. bueno, ahí sí puedo aportar algo. Como dice acá, está bien. Nosotros como constructoras grandes ya tenemos nuestro sistema de gestión y dentro del sistema de gestión, o sea, para evitar este tipo de inconvenientes que tengamos algún subcontratista que esté de manera informal, es importante la implementación de un procedimiento para la calificación de todos nuestros contratistas y proveedores, con el cual ya le establecemos los lineamientos de seguridad que deben cumplir para trabajar en cada una de nuestras obras. Y obviamente al ingreso se hace tanto la revisión del cumplimiento de los requisitos legales, de lo cual de igual manera ya se incluye la revisión y del equipo de protección personal, así como la liberación de lo que es de herramientas, materiales y equipos para el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud ocupacional. Es lo que quería aportarles. Gracias, Wilson. Si quieres, pasamos a la siguiente lámina. Patricia, por favor. Sí. Bueno, se habla también en el AM 122 sobre el tema de cultura preventiva y liderazgo en la seguridad y salud en el trabajo. Se enfoca a la seguridad como parte del desempeño productivo, es decir, que ya tiene que hacerse tiene que ser una cultura el tema de seguridad, tiene que respirarse seguridad dentro de las obras de construcción. El casco o los EPPs tienen que ser ya parte de los trabajadores. Se habla de la responsabilidad compartida entre contratistas y el empleador principal. Muchas veces lo que pasaba es que o en muchas empresas lo que se hace es subcontratar a empresas o a maestros para que ellos subcontraten a su vez a su gente. Y lo que se pensaba es que estas empresas
tenían que hacerse cargo de su trabajador o estos maestros tenían que hacerse cargo de sus trabajadores en el caso de que ocurriese un accidente. La ley es muy clara en el tema de responsabilidad compartida o solidaria y es expresamente en el tema de accidentes laborales. La información continua de mandos medios y supervisores. Hablamos no solamente de ir a las charlas de 5 minutos o a las charlas cortas que se dan de forma general o en temas específicos a los obreros, sino que tiene que haber ya una formación, es decir, ya algo específico en temas de seguridad para mandos medios y supervisores, es decir, ellos tienen que conocer la normativa. Les invito a que ustedes les compartan este tema de la normativa, que ellos conozcan el tema de certificaciones o de las normativas que tienen que cumplir los DPPs, las protecciones colectivas, para que ellos también hagan parte de este proceso. Indicadores de desempeño en SCT ligados a la gestión de proyectos, todos los indicadores que se puedan medir, indicadores de capacitación, indicadores de accidentabilidad, indicadores de inspecciones, de actos subestándar, de condiciones subestándar, todos los indicadores que se levantan en un sistema de gestión a modo de prevención. Y una comunicación efectiva y participación activa de los trabajadores. La prevención la hacemos todos, no solamente el líder de seguridad o el jefe de seguridad, sino tiene que iniciar desde el trabajador hasta el gerente. Si es que nosotros omitimos el criterio del trabajador, pues no vamos a saber si es que el EPP está siendo adecuado para su labor. Quizás le molesta, quizás no sabemos por qué no utiliza ese casco, quizás no sabemos por qué no utiliza ese par de botas, quizás si es que nosotros escuchamos su criterio, vamos a entender el por qué muchas veces él incumple, el por qué muchas veces se suelta el arnés, el por qué muchas veces no quiere utilizar ese par de botas. Si es que nosotros hacemos este sistema de gestión con comunicación adecuada al trabajador, que al final es el cliente final del tema de SCT, pues el sistema de gestión va a ser mejor y va a ser más efectivo. Ahí sí puedes intervenir, Wilson, por favor. Listo. Entonces, bueno, como parte de las conclusiones, podemos ver que este nuevo acuerdo ministerial prácticamente nos nos moderniza los cumplimientos de seguridad y salud ocupacional que debemos cumplir dentro de cada una de las obras. En sí nos pone más específicas las obligaciones y responsabilidades de todos y cada uno de los actores que tanto de los representantes legales como de los trabajadores. De igual manera, nos ayuda con el tema de el alcance hasta dónde queremos llegar, como pudimos ver con lo que es con el estudio de seguridad y salud en el trabajo, que va desde la fase de proyectos, que en muchos lugares, como dice Patricia, sí se los venía cumpliendo en ciertos trabajos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en proyectos en el Oriente y en los procesos ya de licitación, previo al inicio de la obra ya debíamos tener tanto el estudio y de igual manera debíamos tener el plan de seguridad y salud ocupacional que íbamos a elaborar, establecer dentro de la obra o proyecto, con lo cual previa a la ejecución eran sometidos a la aprobación para poder ingresar a la reunión de inicio e iniciar las actividades. Ya, de igual manera, también ponen mayor énfasis en los trabajos denominados trabajos especiales, que son trabajos de alto riesgo, como por ejemplo los trabajos en altura, trabajos en caliente, incluso hay ciertos trabajos en frío que también se los considera de alto riesgo, trabajos en espacios confinados que también están dentro de nuestras actividades. Ahora, ¿qué es lo que nos obligan? Nos obligan a que todos y cada uno de esos trabajos tengan su permiso de trabajo, que al hablar de permiso de trabajo no es nada más que una autorización para poder ejecutar un trabajo en un lugar o un área determinada. Este va ligado con un análisis de seguridad en el trabajo o análisis de riesgo en el trabajo, que también lo conoce, en el cual para cada una de esas actividades detallamos el paso a paso del proceso que necesitamos para cumplir con la actividad, identificamos de cada una de esas actividades los peligros, riesgos que conlleva la actividad, los controles que tenemos implementados y establecemos los nuevos controles para la ejecución de manera segura del trabajo. De igual manera, incluimos a todos y cada uno de los colaboradores en el mismo análisis de seguridad en el trabajo. De igual, dependiendo de la actividad, va el tema de la duración de los permisos de trabajo, pero aquí en este nuevo reglamento es bastante claro. Nos dice que
deben abrirse y cerrarse de manera diaria. Podemos tener un análisis de seguridad o riesgo de la tarea que dure, puede ser del 3 días, 5 días o dure 7 días, pero los permisos de trabajo, como nos dice específico en el Acuerdo Ministerial 122, deben aperturarse y cerrarse de manera diaria. De igual manera, adjunto a este documento, que este documento también es un verificable, es importante que cada uno de nosotros implementemos el registro de las charlas diarias, así como los registros de inspección preoperacional de herramientas, materiales y equipos, con lo cual nos ayuda a establecer un proceso adecuado para prevenir accidentes de trabajo. Ese es con respecto al tema de las nuevas reformas y en especial un poquito enfocándonos en este tipo de trabajos. No sé, Igorka, si nos complementas. Sí, en realidad, básicamente, en base a estas indicaciones que tenemos aquí, conclusiones y recomendaciones, también considerar que las protecciones colectivas son el eje central del nuevo enfoque, estaban muy ausentes, como les comenté antes, hay dos caminos, hay dos vías para poder implementar estos sistemas, ustedes mismos, a través de la guía de una persona responsable con conocimiento en la materia o a través de la subcontratación, por supuesto con empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el acuerdo. Que la nueva cultura preventiva es ser parte del ADN de cada obra, esto es algo que ya viene diciendo Patricia y Wilson, y la tecnología y el liderazgo son los aliados clave para reducir los riesgos. Al final, la finalidad de esta modernización de este nuevo acuerdo ministerial es afinar un poquito más para intentar disminuir los índices de siniestralidad, de accidentabilidad, que están muy elevados, ¿no? La seguridad no se construye con cascos y arneses, sino con decisiones responsables. Ahora ya tenemos una guía que nos va a permitir el poder cumplir con estas pautas para poder evitar, que es lo que se busca en definitiva, evitar los accidentes mortales dentro de la obra. Proteger vidas es el mejor indicador de éxito en la construcción y si cuidamos a las personas, cuidamos los proyectos, la reputación y el futuro de nuestra empresa. En principio esto es todo, vamos a abrir un turno de preguntas a ver si tenemos tiempo para que todos podáis, ya sé que es muy reducido, pero ojalá podamos solventar todas las dudas posibles. No sé si alguien tiene alguna consulta, estamos a su disposición para poder solventarla. ¿No tenemos dudas? Muy bien, Benjamín, adelante. ¿No te oímos? Sí, perdón. Si no preguntaba esto, me iba a quedar con toda la curiosidad del mundo. ¿Ustedes proveen los equipos de seguridad para altura? Safety Group es una empresa que ofrece el servicio integral. Es decir, nosotros les ofrecemos los equipos en calidad de renta, se los instalamos, los mantenemos y los retiramos cuando ya no los necesitan. Safety Group no se dedica a vender, se dedica a ofrecer un servicio integral en el cual a usted le facilitemos su actividad. Dentro, con una organización, nuestras propuestas o nuestras ofertas están basadas en dos datos fundamentales y es información que nos ofrecen nuestros clientes. Los planos del proyecto, porque la cantidad de materiales y el tipo de equipos lo determina las características de la obra, no el proveedor, no el constructor, sino las características del proyecto que vayamos a proteger. Y por otro lado, la otra información es el tiempo que usted va a necesitar de esos equipos en función de lo que esté establecido para la fase de subsuelos, fase de estructura, fase de acabados. Nosotros no proveemos los equipos para venta, pero sí alquiler. Le ofrecemos solo en alquiler, efectivamente. Perfecto. Por favor, ¿se pueden mandar sus contactos por interno? Por supuesto. O en el chat dejar colocado su teléfono. Por supuesto que sí. Claro que sí. Como les decía antes, aquí les comento un poquito la trayectoria de Safety Group. Safety Group se crea porque casualmente yo vine trabajando para una empresa española a Ecuador en la actividad de protección colectiva, ya que la empresa para la que yo trabajaba tenía servicios de seguridad y salud ocupacional, pero no tenía servicio de protección colectiva. Vine desde Madrid, pudimos ver
cuál era el vacío que teníamos en la construcción en el sector y decidimos abrir la delegación de protección colectiva. Luego, posteriormente, por una serie de circunstancias, yo me desvinculé de esa empresa y formamos Safety Group. La idea es cubrir su necesidad. Cubrir su necesidad sin que usted tenga que hacer una inversión titánica en adquirir todos estos equipos, porque les comento, no es solo adquirir el equipo, es adquirir el equipo, darle el mantenimiento adecuado y estos equipos, sobre todo los textiles, tienen fecha de caducidad. A los 12 meses caducan. Entonces, si nosotros vamos a hacer una inversión, ustedes como constructores van a hacer una inversión muy fuerte en materiales, pero al año ya esos materiales deberían ser revisados para que nos den otro año de utilización, pues es una gestión para la que no están diseñadas las constructoras. Las constructoras, bajo mi punto de vista, y esto es una opinión, están para producir. Los proyectos son para que en el menor tiempo posible se realice una infraestructura y se pueda marchar al siguiente proyecto. Si los constructores quieren asumir la responsabilidad de instalar su propia protección colectiva, lo pueden hacer, pero es un proceso largo que les va a llevar mucha inversión y mucho tiempo. No digo que no lo hagan, por supuesto que sí, pero hay varias alternativas. Hacerlo de forma interna, hacerlo de forma creando su propio departamento de protección colectiva dentro de su empresa o bien subcontratando el servicio, que es el oficio de montador de protecciones colectivas, es un oficio igual que el de la mampostería, igual que el de la estructura. Tiene su especialidad, tiene su personal cualificado y si ustedes se quieren dedicar a producir exclusivamente, pues dedican todos sus recursos a producir. Y para hacer seguridad, pues hay otras empresas como Safety Group en este caso. Yo les voy a comentar algo que ustedes, muchos de aquí, me conocen muchos años ya, pero esto, la trayectoria de Safety Group en un mercado en el cual no se le daba tanta importancia a la protección colectiva, o más bien no había una normativa como tenemos ahora que regule este tipo de protecciones, pues perdí un poco el hilo. Quiero decir, antes no había normativa, ha sido una trayectoria, una travesía por el desierto, porque muchos constructores consideran un gasto el invertir en protección colectiva. Ahora lo tenemos en la normativa y se convierte en una obligación. Entonces, estamos a su disposición para asesorarles, tanto si toman la decisión de hacerlo por su cuenta, como si toman la decisión de hacerlo subcontratando el servicio de Safety Group, ¿ya? Y también considerar que los presupuestos, como esto tiene que estar ya metido en el presupuesto al inicio o a la hora de diseñar el proyecto, puede ser, si está incluido el valor del costo de este servicio en el presupuesto, pues será mucho más fácil su implementación. El problema que teníamos es que nadie incluía en sus presupuestos el coste de este tipo de equipos. Y por la experiencia que hemos acumulado en estos 12 años de vida de Safety Group, les puedo asegurar que el impacto económico de la implementación de protección colectiva a través de una empresa como la nuestra normalmente no supera el 0,5% del presupuesto total de la obra. La media de muchos de los constructores que tenemos aquí es que levantan edificios por un valor bastante elevado. Por lo tanto, creo que un 0,5 del presupuesto total del proyecto no es un impacto tan importante. Y creo y si se te cae un trabajador y tienes que pagar todas las indemnizaciones porque no tuviste el tema de salud y seguridad ocupacional, olvídate, sale carísimo. Te va a costar el 5% fácil. Entonces, no es mucho justifica. Más. Claro, es mucho más. Y aparte, el impacto que generamos en nuestros propios colaboradores, ¿no? El drama familiar que se produce cuando una persona que es cabeza de familia y mantiene a toda su familia, pues deja de vivir y se muere, básicamente. Esto es algo que hay que evitar a toda costa y que, bueno, pues ahora ya tenemos herramientas al alcance que nos permitan evitarlo. Muy bien, no sé si es que tengan alguna inquietud, colegas. Y no sé si me escuchan bien, además. Dani. Sí, lo oímos bien. La palabra. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches. Dani con Lagos de saluda. Buenas noches. Adelante, Una Dani. consulta, justamente hablando de los cascos de seguridad, obviamente ahí se tiene sí, justamente les decía, ¿no? Hablaron del tema de los cascos de seguridad. Actualmente en el mercado hay de diferentes marcas, diferentes valores, precios, todo ese tema.
ahora ustedes con el tema de la experiencia que disponen, ¿cuál es lo que ustedes no al momento de caerse así una caída leve? Eso ya necesita hacer el cambio. Entonces, ¿qué casco o de qué marca es lo que ustedes nos recomendarían el uso para este tipo? El tema de la construcción, nosotros estamos, sea en altura o sea en la parte del piso, pero ¿qué casco o de qué marca es lo que nos recomendarían para evitar cualquier incidente en el proceso de trabajo? Sí, estimado Dani, es muy buena pregunta. Nosotros no le vamos a recomendar una marca en particular, porque ya establece el acuerdo ministerial, ya establece qué tipo de casco tenemos que cumplir, qué tenemos que utilizar. Y es un tipo de casco que cumpla la norma técnica correspondiente. Patricia, no sé si en este caso nos puedes indicar si es exclusivamente norma INEN o hay alguna otra, una UNE, por ejemplo, o una ANSI. Hay cada tipo de normativa, tanto la europea como la americana, tienen su norma específica para la utilización de cascos de protección. Entonces, a la hora de adquirir un EPP, el que sea casco, arnés, botas, guantes, gafas, lo que sea, tiene que cumplir norma INEN fundamentalmente, primero. Y segundo, que cumpla una norma regida por un ente internacional, o norma ANSI o norma UNE. Patricia, no sé si puedes aportar aquí, o Wilson. Sí, Listo, la norma entonces, es la ANSI Z89. Esta va a Sí. venir marcada en todos los cascos que sean certificados y obviamente ahorita todos los cascos que son de seguridad vienen con la norma INEN también, pero la norma extranjera que tiene que cumplir es la ANSI Z89, perdón. Y perdón, justamente lo que están hablando de ese tema, igual vienen ahí establecidos su vida útil, digamos, qué sé yo, a los 6 meses ya tengo que cambiar. No sé si esto también Por establece ahí supuesto, en esta norma. por supuesto, por En supuesto. los cascos vienen dos tipos de identificaciones. La una es, bueno, depende de la marca del casco, pero normalmente viene uno tipo reloj que está con una flechita y ahí se indica la fecha de fabricación del casco. Entonces, el casco a la intemperie tiene que cambiarse cada 2 años, porque el tema del sol, el tema de la misma manipulación, el bodegaje en donde le guardan, el obrero no siempre le da el mejor trato, entonces va deteriorándose. Y hay que prohibir, hay que poner una norma expresa de que el casco sea rayado, de que sea pintado, porque muchas veces lo que hace el obrero es pintarle, le, le marca con clavos, le marca con alambres para que no se le pierda. Entonces eso ya hace que el casco pierda sus capacidades de protección. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Buena explicación, gracias. Hay un chat, hay una pregunta en el Sí. chat de Ana Barriga, dice, Patricia, ¿me puedes aclarar esto, por favor? Según escuché, para obtener el permiso de construcción, se debe presentar el plan de seguridad de la obra. ¿En qué ordenanza está eso? Yo obtuve hace una semana un permiso de construcción y no tuve ese requerimiento en el municipio. Sí, yo les voy a buscar la norma, me parece que es la ordenanza, perdón, me parece que es la 154. Yo tengo la ordenanza y la voy a descargar y me comprometo en pasarle a Gorka para que les haga llegar. Pero depende del área, hay un área mínima para presentar este plan de seguridad o estudio de seguridad y salud que solicita. Y entiendo que solo lo solicita el municipio de Quito. Entiendo que quizás en otras ciudades habrá otro tipo de ordenanza, pero aquí expresamente en Quito solicitan un plan de seguridad previo a la construcción. ¿Cuál es esa área? ¿Sabes? Eso les indico. Voy a revisarle en la ordenanza y les paso el documento. Ok, porque la de la aprobación que habla justamente Ana es de Quito. Bueno, gracias, Pati. Entonces estamos pendientes de que nos pases esa ordenanza para compartir al grupo. Sí. Con gusto. ¿Alguien tiene alguna inquietud adicional, amigos? O para ir cerrando. Ha estado bueno este webinar porque hay bastante, o sea, nos hemos demorado bastante. Bueno, ojalá creo que tengamos la estamos. oportunidad en el futuro de poder generar otra cuando haya pasado un poquito más de tiempo, que la gente ya haya ido asimilando un poquito las partes fundamentales de este nuevo acuerdo ministerial, porque en realidad está interesante.
se deja leer fácilmente y bueno, pues quizá para dentro de un tiempo, Gandhi, cuando tú quieras, estamos a vuestra disposición para generar una segunda parte de este webinar porque creo que se queda bastante corto y a mí también me queda mucha tinta en el tintero, por decirlo de alguna manera, de temas que me gustaría comentar, pero básicamente si ustedes tienen alguna duda al respecto de cualquier aspecto dentro de este acuerdo, pues generamos un turno de preguntas o directamente Claro. con Gandhi para que ellos me trasladen estas tal. Claro, claro, por supuesto. En todo caso, yo creo que más bien vamos a seguir generando pues estos espacios de diálogo. Tenemos algunas personas que inclusive tienen soluciones de carácter informático que quisiéramos también mostrar, porque siempre yo creo que todo suma, todo es parte de seguir aportando, ¿no? Hay una pregunta. Fernando Zamorano, tienes la palabra. Gracias, compañeros Gandhi. Sí, primero agradeciéndoles por la exposición, solamente una puntualización. La ordenanza a la que hacen referencia es la ordenanza referente a la ley, a la seguridad y convivencia ciudadana y gestión de riesgos. Esto porque a lo mejor trae confusión con los compañeros que sí deben obtener la licencia de construcción. Yo tampoco sabía que había que presentar el plan de seguridad. Esto lo digo porque creo prudente que sí se debería vincular con el plan de seguridad y personal para el personal de la construcción, ¿no? Pero eso nada más de que lo revisen bien, por favor. Eso nada más, Gandhi. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar tratando este tema que es muy interesante y muy importante para el sector. No me queda más que agradecerles a todos quienes han asistido a este espacio. Esto va a ser transmitido pues a través de los canales de Constructores Positivos, estará colgado en la plataforma digital constructorespositivos.com, ya saben cómo funciona, y para la próxima vez tendremos también la oportunidad de seguir analizando, como les decía, otro tipo también de opiniones respecto a cómo se debe hacer este control. Y Gorka, te tomo la palabra, pues con mucho gusto para seguir ampliando este tema en una segunda, y yo creo que deberíamos hacer inclusive sesiones permanentes cada determinado tiempo para ir revisando este asunto tan importante para todos nosotros. Nada más, no sé si quieres dar un mensaje final para ya dar por finalizada esta sesión. Pues nada, agradecerles por el tiempo y estamos a su disposición para cualquier otra duda que pueda generarse. Excelente. Muchísimas gracias y a todos les mando un fuerte abrazo. Dice, en efecto, aunque el acuerdo ministerial 174, híjole, esto está largo. 174 no exige un plan de seguridad para la obtención del permiso de construcción municipal en Quito. Sí establece la obligación del empleador o contratista de elaborar e implementar uno. La Municipalidad de Quito, en su proceso para otorgar permisos, no exige como requisito directo el plan de seguridad en el proceso de construcción. La exigencia del plan de seguridad en el sector de la construcción en Ecuador funciona de la siguiente manera. Permiso de construcción. Para obtener el permiso municipal en Quito, el enfoque está en los estudios técnicos de arquitectura, ingeniería y el cumplimiento de las normativas de uso de suelo. El plan de seguridad y salud no forma parte de los requisitos para la aprobación inicial. Acuerdo Ministerial 174, esta regulación nacional del Ministerio del Trabajo establece la obligatoriedad de que las empresas constructoras elaboren e implementen un plan de seguridad y salud que debe incluir la identificación de riesgos, medidas de control y capacitación y procedimientos de emergencia. Controles posteriores, la revisión y cumplimiento del plan de seguridad son responsabilidad de las entidades de control laboral como el Ministerio del Trabajo y el IES. Estas entidades pueden realizar inspecciones en el sitio de la obra para verificar el cumplimiento del plan y las condiciones de seguridad. Fiscalización. El contratista es responsable del cumplimiento de las cláusulas contractuales y de normativa de seguridad laboral durante toda la obra. De no cumplir, está sujeto a sanciones. Muchas gracias por esta información, Osmel Delgado Feut. Acuerdo Ministerial 174, tomar en cuenta, compañeros. Ahora sí, no sé si es que hay algo más para despedirnos. Ahora sí, en serio. No, Gandhi, básicamente que el acuerdo ministerial 174 ya queda derogado en sustitución del acuerdo ministerial 122. Perfecto. Buena aclaración. Bueno, de todas maneras, agradecemos el comentario.
Chicos, les invito, por favor, verán que hoy día hacemos el podcast Voces a la Obra y va a ser un tema súper chévere con Rodrigo Andrade. Se hizo un podcast muy, muy educativo, muy motivante, porque obviamente Rodrigo es un referente en el sector de la construcción y básicamente pues les invito cordialmente a que cerramos esto y nos conectamos a ver el podcast que sale en 15 minutos exactamente. Inauguramos la nueva temporada, la segunda temporada del podcast Voces a la Obra. Les mando un fuerte abrazo a todos, que pasen bien, muchas gracias por su atención, Gorka, y a todo tu equipo, muchísimas gracias, nos estamos conversando. Adiós. Buenas tardes, un placer, buenas tardes. Muchas gracias, una buena noche. Gracias.